Estamos con nuestro invitado en esta sección de Historia de la Minería, con Aquilino. Y bueno, quería hablar un poquito de la actualidad del podcast. Este mes de octubre venimos con bastantes novedades. Vamos a estar en el MMH, que es una feria de minería que se celebra 15, 16, 17 de octubre aquí en Sevilla. Y bueno, traigo al podcast este mes con muchas novedades. Después de agosto y septiembre un poco parado, espero que os vaya gustando todos los podcasts que vamos a ir subiendo. La verdad que tenemos un montón de historias que contar todavía. Hoy empezamos con un episodio un poquito diferente, después de los dos episodios de Historia de Minería un poco más dedicados a las leyes, ¿no? Para introducir pues toda esta temática. Y hoy venimos con un personaje histórico súper importante que yo hasta que no he empezado un poquito a informarme realmente de quién era Alonso Barba, gracias a Aquilino, no he sido consciente de la aportación tan grandísima que hizo en su momento y que bueno, y que sigo siendo de actualidad, ¿no? A día de hoy. Luego, por otro lado, quería comentar bueno, cuál es el objeto del podcast, ¿no? Porque a veces empezamos a hacer entrevistas, podcast y tal, y bueno, no lo recuerdo muy a menudo, que el objeto del podcast es pues llegar a la sociedad, llevar a la sociedad esta profesión tan bonita que es la nuestra y el sector de la minería que es tan importante en la sociedad, muchas veces muy desconocida. La gente, pues, por lo general, usa su móvil, usa la tele, usa todo, pero realmente no sabe de dónde viene, ¿no? Y qué hay detrás de todo eso y que hay un montón de profesionales que están trabajando diariamente para llevar a la sociedad todos esos utensilios, todas esas materias primas que nos hacen la vida más fácil y que sin ellas pues no seríamos actualmente lo que somos. Entonces, ese es el objeto del podcast, esa es la intención que tenemos, que es simplemente pues acercar este mundo a la sociedad y que sepáis un poquito más de este sector. Entonces, bueno, ya Aquilino, empezamos con Alonso Barba y su enorme aportación y ya pues como siempre hacemos, te dejo hablar y te voy haciendo preguntas, te voy cortando un poquito, dando un poquito también mi punto de vista y nada, vamos adelante. Vale. Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende de la hora que nos escuchen los podcasts. Lo bueno que tienes que son intemporales. Y cuando José Luis me preguntó, estuvimos hablando de que una vez terminado con el tema de las leyes que empezamos desde el mundo romano, que son las primeras hasta las que hay en España actualmente, ¿no? Decidimos que había que cambiar tercio. Y bueno, empezamos a hablar de personajes de la historia de la minería y hablando le dije, mira, pues tenemos en España un personaje bastante importante. De hecho, en el mundo moderno estamos hablando de hasta 1789 con la Revolución Industrial, francesa, hay dos grandes personajes que determinan la minería de hoy, que es la que va a haber luego en el siglo XIX y llegamos al XX y al XXI. Uno es George Bauer con su magnífica obra eh, y otro es Alonso Barba. Entonces, si Alonso Barba se llamara John Smith o Johann otra cosa, seguramente que al igual que Agrícola, que aparece en los manuales de los institutos en Alemania, pues aparecería. Entonces, este señor era español, era concretamente, bueno, es onubense, de Lepe, o sea, no es un chiste, es real. Era un señor de Lepe que inventa la minería moderna. Es decir, hoy lo que hacemos, o lo que se hace de un estudio de viabilidad minero, el primero que lo hace es este señor. O sea, demuestra que hay que hacer análisis, que él llama en ese momento ensayo. Y vamos a ver un poco su biografía, cómo se forma, equivalente a lo que sería hoy a la universidad, etcétera. Cómo hace una minería de ida y vuelta a partir de que se descubre América. España principalmente va a sacar los metales de allí.
en las épocas de crisis, sobre todo a partir de Felipe II, se va a ver también España es importante, sobre todo con el descubrimiento de Guadalcanal, y dice, espérate, que aquí también tenemos minas. Y en esa tesitura, un poco posterior, es cuando este señor va a volver a España, porque tiene conocimientos, como veremos, de que le informa por varias personas, de que, por ejemplo, en Río Tinto había posibilidad a la cuenca minera de que había minerales que tendrían metales, y va a hacer una primera exploración, el primer acercamiento a lo que luego en el siglo XIX, a finales del XIX, el Instituto Geológico Minero de entonces hace con los mapas geológicos de las provincias. Y bueno, también es el primero que demuestra que en Río Tinto había oro en los minerales, además de plata y cobre, que eso ya desde época romana hasta época romana era solo plata, a partir de época romana cobre y plata. Bien, este señor nace en Lepe, ya existía como población, nace en 1569, hijo de Álvaro Alonso y de Teresa Barba. Por eso Alonso Barba realmente son los apellidos, el nombre es Álvaro. Bautizado el día 15 de noviembre en la iglesia de Santo Domingo, hasta la Guerra Civil, que ese archivo desaparece, como se habían hecho tratados sobre él, por eso se conoce hasta el folio, el libro donde estaba. Fue bautizado, no tenemos mucho conocimiento de lo que sería equivalente a su formación en enseñanzas medias, pero con 16 años va a Sevilla y empieza a completar su formación y empieza lo que sería equivalente a la universidad, en lo que entonces era el Colegio Mayor Santa María de Jesús, que era el equivalente a lo que era, bueno, una de las facultades de la Universidad de Sevilla. Ahí se va a doctorar. Bien, pues no tenemos conocimiento, porque no se tiene toda la documentación completa, de cuál fue la formación de este hombre en lo que sería la educación básica y equivalente a nuestras enseñanzas medias, pero sí sabemos que con 16 años va a Sevilla al Colegio Santa María de Jesús, que es entonces equivalente a una de nuestras facultades de la Universidad de Sevilla, que ya existía. Y a partir de ahí se va a licenciar en arte y también en teología, en la que se va a doctorar. Pero va a cursar muchas asignaturas de lo que hoy sería química. De hecho, conocemos, se conserva en el archivo de la Universidad de Sevilla esa documentación. Así sabemos que en relación de sus méritos de documentación posterior y servicio, dice: desde sus primeros años se dio mucho a los estudios, aprendió las lenguas latina, griega y hebrea, que añadió a la toscana, la portuguesa, la quichua y la aymara. Eso quiere decir que es como si hoy aprendes inglés, francés y alemán y te permite leer todos los textos científicos. La quechua o la aymara es porque este señor va a estar principalmente en lo que sería hoy Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces, claro, era la lengua para comunicarse con los señores que viven allí. Que son las dos generales de las provincias del Pirú, Hoyo y aprendió arte y teología. Diose mucho estudio en los sacros cánones de las matemáticas y otras facultades. En matemáticas estaba metido también todo lo que entonces era el equivalente de ciencia, química, etc. ¿Vale? Vale. Claro, esta formación tan amplia, aunque este señor era cura y va a tener distintos cargos eclesiásticos, pues claro, primero le va a permitir leer las fuentes clásicas, que va a ser genial para su libro, poder leer lo que hoy sería el idioma científico, hoy es el inglés, hasta bien entrado el siglo XIX era el latín. Además, si lee francés, italiano, etcétera, pues evidentemente puede llegar a... Y el portugués, porque España hacía pocos años que había dejado de ser una unión con Portugal, es decir, era una forma de tener conocimiento de que en ese momento eran dos países punteros. Sabemos que una vez ya formado va a ir a América. Ir a América para un español en esos años pues era poder mejorar en la vida, porque allí te iban a dar unos cargos que a lo mejor aquí no tenías acceso, y él lo que va a hacer es, cuando va a América, sus cargos eclesiásticos le van a permitir mantenerse y parte de su tiempo lo dedica a la investigación. De hecho, una cosa curiosa que vemos en este hombre, que solo se va a, entre comillas, inmiscuir en negocios mineros cuando los réditos que esos dan se invierten en la iglesia, es decir, en los pobres y demás, y siempre desde el punto de vista altruista, es decir, que cubran sus gastos, no con una visión crematística, sino para que esos gastos permitan revertir otras cosas, arreglar tejados, etcétera. ¿Vale? Y siempre que es así, pone su conocimiento al servicio de, en este caso, de la minería. Siempre va a tener un fin altruista, y de hecho, la equivalente a sus patentes, que entonces no se llamaban así, va a ser siempre en plan en abierto. Es decir, cuando hace un descubrimiento o inventa, por ejemplo, veremos que en su libro crea nuevas herramientas, sobre todo de laboratorio, las pone siempre al servicio de todo el mundo que las quiera coger. O sea, hace accesible el conocimiento.
¿vale? Vale, o sea, este resumen inicial, las características de Alonso Bárbaro por ahora es andaluz, de Lepe. Es que parece un chiste, pero uno de Lepe va a América, hace la minería moderna, vuelve, demuestra que aquí hay minerales y cuando va a América se muere, pero es que es real. Andaluz de Lepe, cristiano, católico, Sí. sacerdote. Solo falta que le gusten los toros y sería políticamente incorrecto hoy. y es minero, o sea que Y es minero. ahora mismo tendría todos los Sí. todos los detonantes para caer mal, ¿no? En la Pero sociedad actual. hay que decir una cosa curiosa, que todo aquel que no conozca Lepe, que es un pueblo muy importante de la provincia de Huelva, que sepan que Lepe es de los pueblos más industriosos que hay históricamente en Huelva, que hoy le sonarán a muchos por la playa de Isla Antilla, que comparte con Isla Cristina, por ser productor de fresa, pero tradicionalmente ha sido un pueblo marinero, ha sido muy industrioso y siempre han invertido sus habitantes en crear riqueza en la zona. Aunque ahora son famosos por los chistes, que sepan que ya quisieran la mayoría de los pueblos del resto de los pueblos de Huelva, de Andalucía y de España, tener la capacidad económica que tiene Lepe hoy y que ha tenido tradicionalmente. O sea, que un señor de Lepe pudiera estudiar en el siglo XVII es que sus padres tenían posible, porque si no, ese señor tenía que haberse ido a trabajar campo o tenía que haberse ido embarcado a través del Terrón, que era el puerto de Lepe, y buscarse había otra manera, ¿vale? Que este señor estaba en una clase media alta, no era clase baja. Por eso pudo estudiar, se pudo pagar unos estudios. Piensa que si tus padres se pueden permitir pagarte un estudio, es que no tienes que trabajar para pagártelo. Y hoy eso es lo más normal, entonces no lo era. ¿Vale? Bueno, o sea que, y otra cosa... aunque nos parezca de broma, estamos hablando de una zona que siempre ha sido rica. Nos suena por los chistes, pero lo que parece un chiste es que este señor que inventa la minería moderna no lo conozca nadie. Y quitando el monumento que tiene en Lepe y una calle que tiene en Huelva, no sé, tendría que estar a la puerta de la escuela junto con otros ingenieros e investigadores, geólogos y demás. Me refiero a la escuela de Minas de Madrid, ¿vale? Totalmente. Y otra característica que ya hemos vislumbrado es que es una persona que no busca el enriquecerse él mismo, sino que de manera altruista todas las investigaciones, todos los descubrimientos van en pos de mejorar la minería y de mejorar a los trabajadores, la situación de los trabajadores o sea, por lo tanto es que era una persona de una formación y tanto académica como moral y ética brutal, ¿no? Bueno, pues con pocos años, no está claro si entre 1602 y 1603, uno todavía no tenía 32 o 33 años, cuando va a ir a América, llega a través de Panamá cruza y va a lo que hoy era, entonces aparece como el reino de Alto Perú, porque Perú entonces se escribía Perú, como el peito de Perú en portugués, y es lo que sería básicamente gran parte de Bolivia. No son exactamente las demarcaciones los mismos que entonces, pero sí podríamos, para situarlo geográficamente, Bolivia. Y sabemos que está allí, ya en 1604 está allí. En 1654, una de las veces que va a venir a España, hay un documento que le hace al rey, porque pensaba que ir a América y volver necesitabas permiso real. Por eso se tardaban varios meses y a veces años en que te lo dieran. ¿Vale? Entonces dice, habiendo empleado en servicio de vuestra majestad, como se dirige al rey, en el reino del Alto Perú, a donde vine hace 50 años. Quiere decir que si lo escribe en 1654, llevaba ya 50 años. Pensar que una persona viva tanto en ese momento no era muy normal. En 1900, en España, la esperanza de vida de los hombres era 40 años y la de las mujeres 45. Este señor va a vivir más de 80, casi 90 años. Quiere decir que además tuvo una vida larga, seguramente ser una constitución fuerte, porque pensar que la diferencia entre ese momento y este, o hace un siglo y este, es la sanidad. O sea, la gente se moría de enfermedades. De hecho, si veis, por ejemplo, de que se morían en el siglo XVIII, se mueren de enfermedades que hoy tienen los perros y se tratan con un veterinario, tipo el moquillo, o sea, alucinante. ¿Vale? Si vemos a que se morían los señores hace 200 años, nos echamos la mano a la cabeza. Pues este señor además pues, tuvo la suerte de tener una vida larga y, bueno, gracias a que pudo escribir el libro. Que no es normal, Por ejemplo, para el mundo egipcio sabemos que el faraón que más tiempo vivió era Seti, que vivió 90 años, porque tuvo varias fiestas Set que se hacían cada 6 años. Entonces, claro, tú haces la cuenta, pues uno vivía casi 90 años. No es lo normal. Quiere decir que había señores que llegaban a esa vida, pero no era normal. Hoy que un español llega a los 80 años es lo más normal del mundo. Gracias a Dios, ¿no? Pues entonces no lo era.
Los primeros 11 años que vive en América es de lo que menos documentación se tiene. Sabemos que empieza a hacer investigaciones metalúrgicas, es decir, en sus ratos libres, como hay varios yacimientos, tiene a su disposición fondos, porque tiene su propio sueldo, pues va a investigar. En ese momento viene en Tarabuco y va a ser donde hace su primer descubrimiento, que él llama método de beneficio por cocimiento. Es decir, es una amalgama en la que emplea mercurio pero caliente. Por eso se llama cocimiento. También porque se utilizaba, lo hacía en un cazo. Por eso hay veces que en la documentación aparece cacimiento. Hay algunas, pero realmente es cocimiento. Y también sabemos cómo va ascendiendo en los cargos eclesiásticos, ¿vale? Igual que el ejército, cuando llevabas un tiempo te iban ascendiendo. Eso también permite que tuvieran, entre comillas, un mejor sueldo y que se permitiera, pues, en sus ratos libres, dedicarse a la investigación, ¿vale? Así, por ejemplo, mira, lo tengo aquí apuntado porque la relación es larga, era cura coadjutor, es decir, cura ayudante, en Tihuanaco, en 1615, va a estar 8 años de cura ya titular, en Lípez, otra ciudad de Bolivia, entre 1617 y 1625, cura coadjutor en la iglesia mayor, es decir, ya no era de un pueblo, sino ya en una ciudad más importante, en Chuquigasca, en 1625, después va a ser cura de ese mismo sitio durante 5 años, y va ascendiendo en ciudades que entonces eran más importantes, hasta que en dos más, en Yuyoma y en Yotala. Y en 1635, pues precisamente va a la mina más importante que había entonces, que era Potosí. Concretamente a la iglesia de San Bernardo, que es donde va a escribir el arte de los metales. Que es la actual mina de Cerro Rico, ¿no? Sí, en el Cerro Rico, donde en ese momento la mina más importante del mundo de plata, pues si tenemos el R metálica de George Bauer, de Agrícola, pues el otro libro importante de esa época, como hemos dicho antes, es el de este señor, El arte de los metales. Entendiendo arte, en ese momento arte no se entiende como estudiar artes, sino la técnica de tratar metales. Si lo quisiéramos poner en español contemporáneo, en ese momento lo que quiere decir arte de los metales es la técnica de poder tratar metales. Es decir, si hubiera puesto tratado de metalurgia, estaría perfecto, ¿vale? De hecho, lo va a dividir en el libro porque los libros, hasta bien entrado el siglo XVIII, se dividen en los capítulos, se llamaban libros. Lo mismo que pasa con los libros clásicos. Por ejemplo, el libro 34 de Plinio habla de los minerales. No es que el libro sea uno, sino que los capítulos se llamaban libros, ¿vale? Bien. Después, de ahí en adelante, va a llegar a ser cura rector, ya en la catedral, y racionero, que era como el encargado de las cuentas de la catedral. Y además, ya estando en España, va a ser llamado chantre de la catedral de Charcas, es decir, es uno de los cargos justo debajo del obispo. O sea que este señor en la carrera eclesiástica pues llegó a una posición alta, además de que en todo ese tiempo iba investigando, ¿vale? Y justo al final de su época en España llegaba a ser nombrado vicario, juez eclesiástico, comisario de la Santa Cruzada a las provincias de Lipe, de los Pacajes, y de San Vicente de Astra en Oruro. Es decir, ya lo que hubiera quedado era ser obispo, porque en ese momento un cardenal es un obispo en Roma, es decir, no podría llegar a algo más por encima porque el primado de España es el cardenal de Toledo. Y pues además, como he dicho, alternó su labor eclesiástica con la investigación. Y bueno, su función, como hemos hablado antes, era poner en abierto lo que hoy se llamaría ese resultado de su investigación, que tuvo la suerte de estar en ese momento en el meollo, en las zonas más importantes donde se estaba desarrollando la minería. Como he dicho, en ese momento Europa, no solo España, también Portugal, van a desarrollar las actividades mineras fuera de la península ibérica. Porque en ese momento casi le era más rentable que poner las minas de la península en explotación, las que ya en este momento se estaban poniendo en América. Controlaban el tráfico de esos metales, es decir, porque venían a España. También es verdad que podemos reiterar cosas que hemos dicho en otra de nuestro podcast, ¿no? Que no toda la plata de América vino a España, parte y gran parte también se quedó allí. Pensaba que con esa plata que se extraía, ese quinto real que pertenecía al rey,
se construyen infraestructuras, se construyeron universidades, se construyeron las catedrales, no sé, las murallas de Cartagena de India, las de La Habana, las de cosas. todo lo que hacía falta en América, ¿vale? Hospitales, todo lo que hacía más pagar a los funcionarios que trabajaban allí. O sea, por ejemplo, el Banco de México en 2017, estamos hablando de un país que últimamente pues, quiere poca España, ¿no? Bueno, pues el Banco de México hizo un estudio para ver cuánto metal se había extraído en época virreinal. Porque España, en los países americanos, no eran colonias, eran virreinatos, eran provincias españolas. En 1650, sí, un señor de Bolivia. En el podcast anterior y lo volvemos a decir. Eso es. Aquella zona Bueno, pues, era España. España extrajo el 7% de los metales mexicanos. El 7%, dicho por el Banco de México, no por el Banco de España, ¿vale? El resto que se ha extraído ha sido extraído en el siglo XX por empresas americanas y canadienses. Y después somos nosotros los que expoliamos, ¿vale? Que yo no digo que lo que hicieron los españoles está mal, yo digo que las cosas hay que mirarlas cada uno en su contexto, que los países americanos tienen hoy gran parte de población de origen indígena, no podemos decir lo mismo de Estados Unidos y de Canadá, y que los españoles que fueron allí son los ascendientes de los que viven allí, porque mis ascendientes se quedaron en España, ¿vale? O sea, que los señores que fueron allí hicieron las barbaridades de los que lo hicieron, son los antecesores de los que viven hoy en América. Los españoles que viven en España, la mayoría son los que se quedaron aquí. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta y nos estamos saliendo del tema de Alonso Barba. Bien. Pues este hombre en esa tesitura de querer pues progresar, ¿no? Sabe que la minería era una de las formas de generar riqueza, ¿vale? Y siguiendo un poco lo que tú has dicho antes, yo hay una frase que siempre digo, sobre todo cuando vienen los colegios y eso, es que todo lo que no se planta sale de una mina, y hasta muchas cosas que nos comemos también sale de una mina. Este señor lo tenía claro, o sea, coches, tablets, televisores, tener energía eléctrica, la ropa, en fin, sale de una mina. Y bueno, estando en América, tiene un texto, él mismo reconoce, dice, por dos hombres de Epe, mi patria, que estaban haciendo un barco para la laguna de Chuchucuto, conocí la historia de uno que niebla aguas arriba de la cuenca minera del Río Tinto respecto a la existencia de una tierra de rico mineral de plata, afirmando el mismo con objeto de poner en práctica sus conocimientos sobre los minerales y escoriales romanos de Río Tinto. Y la añoranza de sus raíces pide licencia al rey para volver a España en 1649. Es decir, a los 75 años, este hombre, que ya lleva 50 en América, que ha trabajado en los sitios, en las minas más importantes en ese momento que estaban en operación, como Potosí, escucha a dos españoles que hablan. Mira, pues en Río Tinto le hablan, realmente están hablando del Gosan, ese mineral rojo, le van a hablar de que hay un montón de galerías. Uno de esos señores era del Buitrón. El hacer las galerías como los romanos, cuando roban, por ejemplo, el banco se llama un butrón, viene de ahí. La explicación esa de butrón viene de que eran las galerías como las que había en el Buitrón. Zalamea, la Real, un pueblo también de la... Entonces este señor dice, bueno, yo ya soy mayor, ya he cumplido 50 años, ya el hombre tenía la pensión nada asegurada, ¿no? Broma, porque en ese momento no había pensiones. Y pide licencia al rey para venir a España. O sea, echa de menos, dice, yo después de toda esta carrera quiero aplicar lo que yo he aprendido en mi país para crear riqueza. Es más, voy a leer lo que él dice en el Memorial del Rey. Volvemos a lo mismo. Para ir a América, para volver, le tenía que pedir permiso al rey porque era suyo, ¿vale? Igual que la tierra eran suyos, todos los súbditos pertenecían al rey. Dice él mismo, de su puño y letra, en un documento que está en el Archivo General de India. Lo bueno que tenemos en España es que está todo escrito, ¿vale? Claro. Dice, el conocimiento de la materia de los metales que adquirí en el reino del Pirú, en muchos años de atentas experiencias con particular aplicación y estudio, me dio fundamento para discurrir que en las minas antiguas de España, y especialmente las que están en Andalucía, el río de niebla arriba, el río Tinto, era muy probable poderse hallar y aprovechar intereses de importancia. Es decir, este señor vuelve a España para generar riqueza. Para decir al Estado, oiga, que usted tiene riqueza y no la está explotando. Y yo, que tengo ese know-how de 50 años, no ni unido 50, de trabajar en minería en el sitio en ese momento puntero, pues yo creo que sí capaz de encontrarlo.
Bueno, entre unas cosas y otras, entre que la carta iba y la carta venía, recordad que no había WhatsApp, no había... En fin, tardó 8 años en recibir la licencia, para que después nos quejemos de los permisos de la Junta. 8 años en contestarle al hombre, sí, te puedes venir a España, ¿vale? 8 años. Con 75 años, que esos años... No, 8 años, es decir, ya el hombre tenía 82 años, ¿vale? Y él mismo reconoce, dice, luego que recibí esta cédula, o sea, le contesta el funcionario, ¿no?, de parte del rey, partáis para estos nuestros reinos procurar que en ellos, en la primera ocasión y con la mayor brevedad que fuere posible, pues se puede esperar que mediante vuestra inteligencia y práctica de tantos años se consiga el descubrimiento de la mina junto a nieblas del río arriba, que decís, de que me daré por servir o por vos. Es decir, el rey le dice, venga, pues vente, pero entre ese venga, pues vente y descúbreme la mina han pasado 8 años. ¿Vale? Que el hombre pues sigue trabajando allí en Potosí, ¿vale? Con lo cual, a partir de 1668, ya con ese permiso, el hombre atraviesa lo que hoy sería la Pampa, embarca en el puerto de Buenos Aires, llega, al primer barco que llega a las Provincias Unidas, que es como entonces se llamaba Holanda, los Países Bajos, aunque Holanda realmente le llamamos mal porque es una provincia de parte de Holanda, le llamamos a Holanda por una parte de la provincia, al país, ¿no? Es como si España le llamara a Logroño. Bueno, como nos pasa con los argentinos, ¿no?, que le dicen a todos los españoles gallegos. Bien. Pues llega a Holanda y de Holanda llega al puerto de Guetaria, ¿vale? Y es la primera vez que vuelve a tocar la península española después de casi 60 años del hombre fuera de aquí. Y durante 4 años va a hacer lo que hoy es trabajo de exploración, principalmente en la zona de Guipúzcoa, en lo que hoy sería la Sierra de Madrid y en la faja pirítica nubense. Y es importante que hay un autor del siglo XVIII, 80 años después, que dice sobre lo que hizo Alonso Barba. Dice, el doctor Álvaro Alonso Barba de Garfias, que es como también aparece, ¿vale? Su nombre era Álvaro, Alonso Barba son los dos apellidos del padre y de la madre, ¿vale? Alonso puede ser, como sabemos, apellido o nombre. Bien, pues descubrió hasta 10 y 7.000 minas de las mismas especies de oro y plata. Y concluye su registro diciendo que toda España es un continuo mineral. Eso ya lo decía Estrabón. Eso ya, o sea, bueno, esto es clave. O sea, él ya con su conocimiento se viene a España y hace lo que es los primeros mapas geológicos de... Sí, empieza España, en algunas zonas que él entiende que es donde tienen más o sea, ahí los minerales tienen más leyes, empieza a hacer, pues, investigación. Y descubre hasta, bueno, dicen 17.000 minas. Eso dice un autor de 80 años después. 17.000. Yo, aunque fueran 100, ya me valdría de que ese hombre hizo su trabajo. Claro. ¿Vale? Pensad que, como vimos antes, hasta que se hacen las leyes del siglo XIX, no se empiezan a crear los registros de minas, no se crean los funcionarios que hacen esos registros. Es decir, que estamos hablando en una época que todavía no existía ni siquiera la escuela de minas. Es decir, no existen ingenieros de minas propiamente todavía, porque esto es anterior a 1777. O sea, no existen los ingenieros de minas, ¿vale? Ni van a existir luego las oficinas de registro, lo que luego van a ser las delegaciones provinciales, que eso se va a crear, como todas las cosas, a partir del siglo XIX, que es cuando realmente los estados se vertebran, ¿vale? O sea, que aquí estamos hablando de justo el principio de la época contemporánea, ya 1734, está casi llegando a la época contemporánea. Estamos hablando de que ese señor hizo una importante labor descubridora, pero como veremos, no se le ha hecho cuenta, como pasa muchas veces con los técnicos en este país. Viendo que el técnico echaba cuenta después de haber descubierto que en Río Tinto, por ejemplo, además de cobre y plata, había oro, que ya veremos cómo al final, pues este señor pide licencia para volver y, esperando que le den licencia, a los 93 años muere en Sevilla. De esta época me llama la atención que bueno, él también ya con los años que tenía, ¿no? Se trajo como a dos compañeros. Claro, él viene con su equipo. Viene con su equipo. Ya tiene un otra cosa equipo importante. montado de geólogos. La investigación en minería es multidisciplinar. Exacto. Que uno, porque tú puedes ser un fiera, pero al final, como tú no hagas las cosas bien, tú solo no puedes abarcar seguramente todos los conocimientos. Necesitas ayuda. Entonces, él lo que hace, se trae lo que entonces aparece como prospectores, ¿vale? El equivalente a geólogos, a ingenieros de minas y... Bueno, es que equivalente porque entonces no existía esa titulación, ¿vale? Bien, eso es un poco en cuanto a la biografía. Es decir, un señor que tiene bastante experiencia, que tiene una formación muy buena, una formación adquirida en España, que decir que, igual que pasa hoy, tenemos unas buenas universidades,
La prueba es que nuestros investigadores están por todo el mundo, muchas veces menos en España en cualquier lado, pues entonces también. Y además, cuando se diferencia, por ejemplo, en ciencia aplicada y ciencia teórica, pues este señor tenía conocimiento de ciencia teórica y llevaba 50 años aplicándolo. O sea, Sí. que une el conocimiento y la experiencia, que eso cuando se une lo mejor para cualquier materia, la minería incluida, también, ¿vale? Bien, como volviendo un poco atrás, a partir de 1640, cuando ya llevaba más de 20 años en América, pues este señor empieza a escribir precisamente en Potosi, es decir, como si hoy no fuéramos, no sé, a Big Canyon o a Grasberg, ¿vale? Por decir minas emblemáticas del mundo en dos continentes diferentes, ¿no? No sé, o cualquier mina australiana, ¿vale? De estas emblemáticas, pues mire usted, estando allí ese señor va a escribir un libro del arte de los metales, vuelvo a repetir, arte se refiere a como, se podría traducir como manual técnico de metalurgia, ¿vale? Y de hecho es muy curioso porque el subtítulo que tiene dice el arte de los metales, en el que se enseña, en el libro, el verdadero beneficio de los de oro, de plata por azogue, es decir, azogue es mercurio. El modo de fundirlos todos y cómo han de refinar y apartarlos uno de los otros. Es decir, cómo separar los metales. Hoy, en Río Tinto, por ejemplo, hay un proceso que es el ELIC, que ya mediante lisidación, que ya él lo va a plantear, permite separar los metales. Es decir, pues 4 siglos después seguimos intentando lo mismo, pero este señor ya lo puso por escrito y su método funcionaba, ¿vale? Bien, sabemos que el libro empieza a escribirse realmente a partir de 1637, pero cuando se va la publicación, que además se va a hacer en Madrid, en 1640, en época de Felipe IV. Vale. Bien, y si recordamos un poco lo que hablamos al principio, este señor tiene una gran formación, conocía latín, griego, los idiomas importantes técnicos en ese momento. Eso le permitió hablar y leer en esos mismos idiomas. Entonces, por ejemplo, conoce las fuentes bíblicas, era cura. Claro. Os puede parecer raro, pero si vais al Levítico, el mejor manual de cómo se hace bronce en el mundo antiguo viene en el Levítico cuando se describe cómo se hace el pectoral del sumo sacerdote judío, que se hace en 7 plazas, en siete etapas. Bueno, si nos vamos a Monterromero, un yacimiento que hay aquí en el Monasterio Real, que tenemos todos los crisoles en el Museo de Río Tinto, una excavación que pagó Río Tinto Minera en los años 70, se encontraron 7 crisoles, que son los 7 procesos, parte de ese proceso, ¿vale? O sea que aquel que no tenga conocimiento de lo que realmente viene la Biblia significa el libro de los libros, pues viene hasta metalurgia, ¿vale? Por eso tiene conocimientos bíblicos, ¿vale? Cuando estamos hablando de esa fuente, no que cite a cualquiera de los santos o cualquiera de los apóstoles, es que está citando eso, ¿vale? Vale. Después, a las fuentes clásicas. Es decir, ya los filósofos, Platón, Aristóteles, también habla de las partes inanimadas. Evidentemente, conoce el primer libro de geología, que es la Historia Natural de Plinio, ¿vale? Y 2 libros que tienen mucho uso en el mundo, también entre el mundo contemporáneo, que uno es de medicina y otro es de botánica, equivalente. Uno es Galeno, que es de medicina, por eso también a los médicos antes se les decía Galeno, y el Dioscórides, que es el que te habla de la aplicación de las plantas en medicina. Es decir, como son medios naturales, como si fuera este señor está hablando de todas las fuentes de biología y geología que se conocen en ese momento. Después también conoce las fuentes medievales, tanto islámicas como cristianas, ¿vale? Entre las fuentes islámicas tiene Al-Rasí, Avicena, y entre las fuentes cristianas pues tenemos a Ramón Lulio, también conocido como Ramón Llull, o Arnaud de Vilanova o Alberto Magno. Es decir, conoce todas las autoridades, todos los señores que habían escrito sobre todo lo relacionado con minería y principalmente con lo que sería química, ¿vale? Más que también las fuentes modernas. Luis Batista Vértiz, todos los grandes, Marsilio Ficino, todos los señores que además también se utilizan, por ejemplo, Miguel Ángel y todo, perdón, no Miguel Ángel, sino otros escultores utilizan también estos manuales porque uno de los elementos que explican es el mármol. Si tú te dedicas a ser escultor, procura conocer bien el mármol porque si no vas a gastar mucho dinero escogiendo lo mejor lo que no debe o de canteras que no son, ¿no? Y la prueba es que Carrara la vio Julio César sigue todavía operativa. O sea, es que si hubiera cobrado Julio César por abrir la cantera, el porcentaje lleva 2000 años trabajando, no sé. Creo que nadie ha caído todavía en eso. Y después también conoce 2 fuentes muy importantes para la química, que uno es Paracelso,
también un médico que también habla de elementos químicos, y agrícola. Es decir, igual que no podemos decir que el libro de Alonso Barba no existirá sin agrícola, lo posterior a Alonso Barba tampoco existirá sin él, ¿vale? Y además, él habla de los alquimistas. ¿Por qué dice los alquimistas? Porque este señor era español y cura. Quiere decir que este señor tuvo acceso seguro a libros que estaban en la lista prohibida. En esta época, y hasta bien entrado el siglo XIX e incluso el XX, en España había un índice de libros prohibidos. Fueran porque tenían temáticas que no convenían, por ejemplo, no sé, el Marqués de Sade, o porque otros que incluso eran técnicos, ¿vale? Entonces, al no decir quién, lo que estamos conociendo, podemos casi afirmar, no tengo prueba, pero tampoco duda, de que este señor pues leyó esos libros porque realmente un alquimista en el siglo XVII era un químico. Sí, que a lo mejor este señor quería convertir el plomo en oro, lo que tú quieras, pero los fundamentos eran químicos. También pensamos que en ese momento, como he dicho antes, no existían los índices de materias como entendemos hoy, ¿vale? Más normal, si tú quieres conocer todo relativo a eso, te vas a leer todos los libros que traten sobre eso. Bien, eso que hace que los fundamentos de lo que él explica en el libro tienen la coherencia de todo ese conocimiento que va a adquirir en todas esas fuentes, con lo cual él aplica esos conocimientos y su gran aportación, que es lo que él llama ensayo, que es lo que nosotros llamamos hoy análisis. Es decir, todo lo que él plantea lo termina fundamentando con una prueba objetiva que es un análisis. Es decir, este mineral tiene, ¿qué metal tiene? Se analiza. Lo que pasa es que entonces se llama ensayo, ¿vale? Y esa es una de sus grandes aportaciones. Aparte de los métodos, lo que serían las patentes, yo creo que su gran aportación es que tú podías tener en una zona de Bolivia o del Alto Pirú, como aparece en la documentación, un yacimiento de mineral de plata, ¿vale? Pues vamos a poner una mina, quieto. ¿Cuánto nos vale? Los costes de producción, ¿no? La cuerda para ir allí, el transporte, los mulos, las llamas, la mano de obra, ¿cuántos obreros necesito? ¿Cuánta distancia hay? A lo mejor no te era rentable. Eso, ¿qué pasaba? Que como eso no se hacía, muchos mineros se arruinaban. Eso también pasa no solo en esa época en esos virreinos españoles. Es que en América, en la Gold Rush, en 1848, se arruinaba mucha gente. Tú veías una mina que era de oro, al final la mina era de pirita, de calcopirita, pero al final tampoco tenía suficiente ley el mineral y después de un año o dos tenía que ir, ¿vale? Pues este señor es el primero que plantea de forma objetiva, mira, esto hay que analizarlo. O sea, ya nada más que eso, ese señor merece una escultura en todas las escuelas de minas del mundo, porque lo que se hace hoy en primera fase de investigación, o sea, toda la investigación geológica está basada en eso. Y eso lo inventó al final, en la base de la minería son las leyes de corte, y eso es la primera persona que se empieza a dar cuenta, que se da cuenta de eso realmente, que es, oye, que, sí. que aquí y además, por ejemplo, de hecho, todos los minerales son una mina. No todos yo aprendí de un minero que ya no está entre nosotros, que es don Rafael Benjumea, que fue presidente de la fundación y antes fue consejero delegado de Rio Tinto Minera, que una mina es una mina cuando ese yacimiento es rentable. Si no, tú puedes tener un yacimiento geológico impresionante, pero no es una mina. Si quieres, pero y sacar minerales. Entonces yo eso lo aprendí y creo que es real. Bonitos, pero no una mina. Eso es. De hecho, ¿cuándo decimos que algo es un filón? Si esto es un filón es cuando es rentable. Si no, tú podrás tener, no sé, un afloramiento precioso de florita o de cuarzo o de lo que tú quieras, claro, pero no te da la rentabilidad. No. O sea, este señor es el primero que plantea la rentabilidad como paso para que un yacimiento minero o un afloramiento se convierta en mina. O lo que hoy sería una denuncia. Tú puedes tener una denuncia, pero para convertirlo en mina necesita un plan de viabilidad, ¿no? Después ya vendrá la administración, oiga, usted tiene que pagar unos impuestos. Pues sí, pero vamos a demostrarlo primero. O sea, yo creo que nada más que eso. Empieza un poco a lo que es ya un poco en la actualidad la fase en función de la investigación, podemos convertir un recurso en reservas, ¿no? Eso es. En función de mientras más económicamente viable sea y más conocimiento geológico tengamos, lo podemos ir pasando cada vez más a reservas probadas, ¿no? Y entonces esos factores económicos que él introduce me parece impresionante en la época, porque ya emplea análisis económico, amortización de los hornos, amortización introduce unos factores económicos que a día de hoy pues son muy normales, pero que en la época no lo eran. Y luego
me ha llamado mucho la atención el tema de que él hace pruebas pilotos. Empieza, oye, aquí es probable que tengamos una mina, pero vamos a poner, en vez de una planta enorme con un horno y tal, y toda la parafernalia, que a lo mejor es una inversión enorme, y Y te nos arruina. arruinamos, vamos a poner una primera planta piloto. Vamos a hacer unas pruebas, vamos a ensayarla, y si efectivamente esto puede ser económico, económicamente viable, lo hacemos, ¿no? Pues eso lo Entonces, inventó un español. pues eso lo inventa un español. Así de claro. Sí, la minería moderna la inventó un español. La minería será una actividad económica ligada al mundo alemán, ¿vale? La primera escuela de minas es Freiberg, lo que ellos quieran. Pero el primero que descubre o implementa la minería moderna es un español. Y está escrito, 1640. Antes de que exista, 130 años largos, antes de que exista la primera escuela de minas. Es decir, lo que realmente es la base de la minería, que la minería es un negocio, ¿no? Una actividad económica que genera riqueza. Eso está claro. Y el que no lo vea, pues un equivocado. Que en España hay metales, lo dice, el primero que lo dice muy claro es Estrabón en el libro tercero. Dice que en ningún sitio de la corteza del mundo conocido hasta ese momento hay tantos metales como en Iberia. Entendiendo Iberia como la península ibérica. Pero que en ninguno como en Andalucía. Y él lo que conoce de Andalucía es la faja pilítica. O sea, estamos hablando de un señor de hace 2000 años. Y viene otro y te lo dice hace 400. Es decir, que no tenían los métodos que tenemos hoy, pero lo tenían. Y te recuerdo que los romanos, menos 4 minas, 2 en España, 2 en Portugal, pues tenían todas las minas registradas y trabajadas. O sea, de cabeza en España me sueltan 3, menos Masa Valverde, Magdalena y Las Cruces, todas las demás la habían tocado. Todas. O sea que ya desde antiguo tienen un conocimiento, que a lo mejor incluso parte de ese conocimiento hemos perdido, que conocían ese afloramiento. Pero este señor primero que demuestra como una mina rentable, que es básicamente haciendo análisis y haciendo un plan económico. ¿Vale? Una cosa que sí quería decir, que se me ha olvidado antes comentar, son las 2 personas que acompañan a Alonso Barba cuando viene. Como hemos dicho antes, él monta su equipo. Y curiosamente, como esto es un equipo multidisciplinar, se va a traer entonces un oriundo del virreino de Potosí, al señor Agustín Núñez de Zamora, que era oriundo de Potosí, es decir, un señor que se ha formado y trabaja en Potosí, y al capitán Juan de Figueroa. Normalmente nos vamos a encontrar que en el siglo XVIII y también en el XIX, parte de los ingenieros son militares. ¿Por qué? Porque los militares tenían una muy buena formación técnica. Y además porque uno de los usos que tiene la minería, o sea, uno de los elementos que usa la minería son los explosivos. Pues ya os digo yo que nadie va a conocer mejor este tema que alguien que se dedica a eso como un militar. Entonces, que un militar acompañara a Alonso Barba quiere decir que venía con alguien que tenía conocimientos técnicos, que estaba versado y formado en ello y que le iba a dar una ayuda muy valiosa para este trabajo que se iba a encomendar en España, que no era otro que buscar minas, que al final era riqueza para el Estado. O sea, esos señores eran como si fueran en este momento funcionarios. Sería equivalente a funcionarios del Estado, es decir, como los primeros ingenieros de mina que trabajaban automáticamente, terminaban en la escuela de minas y como se puede ver, en la revista minera pasaban automáticamente a ser funcionarios, porque es que no había. Y además eran las personas que estaban mejor formadas para hacer ese trabajo. Un segundo. Con la trapa pelada. Aquí está el tío. Vale. Bien, pues este señor, volvemos a lo que estábamos diciendo antes, va a poner blanco sobre negro, es decir, va a escribir el know-how que ha adquirido en América, sobre todo lo que hoy es Bolivia, parte de Perú y un poco de Ecuador, y lo va a poner por escrito en el arte de los metales. Lo va a dividir en 5 libros, ¿vale? Recuerdo que los libros es como se llamaban entonces los capítulos. Los capítulos. ¿Vale? Y le va a dar un orden que si lo pensamos muy lógico. ¿Vale? El primer libro dice que es en el que se trata del modo en que se engendran los metales y las cosas que los acompañan. Es decir, geología. ¿Vale? Pensad que también está escrito en el idioma el modo en que se engendran.
Claro, la génesis Sí. geológica, ¿vale? Está dedicada a la descripción geológica mineralógica y utiliza todas las fuentes que hemos visto, sobre todo, por ejemplo, Plinio, ¿no? Te describe los metales que contienen los minerales. Es como una guía para que tú sepas reconocer los metales que te puedes encontrar en según qué minerales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ¿cómo conoce los minerales? Bueno, pues si nos vamos a agrícola está claro, pero es que yo también lo dice las fuentes clásicas. Por el sabor, por el color, por el olor. Los minerales, por ejemplo, de azufre huelen. Si te vas a agrícola te dice que si querías saber, por ejemplo, qué minerales podría haber en una zona, que hicieras una cata y dejara que lloviera. ¿Por qué? Porque como el mineral iba a percolar, después de lo que saliera, por ejemplo, aquí te salen estas latitas pequeñitas en menos de un año verde. Es decir, pues ya sabes que tiene cobre o tiene hierro. ¿Vale? O sea, para que reconozcas con los elementos de entonces que en una zona había metales, ¿vale? Que esos minerales contienen metales. Describe los métodos de prospección, o sea, los métodos que entonces había de análisis, ¿no? Que eran para seguir las vetas de mineral, es decir, hacer cata y comprobarlo. Y te dice, claro, ¿qué minerales son los que busca principalmente? Pues los que más interesan al Estado, que básicamente son con los que se hacen moneda: oro, plata, cobre, que también son los que más se usan. El oro y el plata no tanto, pero el cobre es la base de todos los elementos diarios junto con el hierro. Es decir, lo que no es de bronce es de cobre, lo que no es de hierro. Los elementos normales para, que sea un caldero, un cinturón, hacer armas. Pensad que las armas las armas me refiero a armas de mano, cañones. Es muy importante si tú quieres mantener un ejército y una marina, ¿vale? O sea, por ejemplo, para hacer la marina ya hacía más de un siglo que se empleaban sobre todo cañones de bronce, aguantan mucho más la corrosión. Los cañones de hierro se intentan dejar de utilizar en la marina porque se corroen y empiezan a utilizarse más, por ejemplo, en fortificaciones, ¿vale? Lo bueno que tienen los cañones es que es lo que mejor fecha del mundo, porque cada cañón te dice qué rey lo hizo, tanto españoles o, por ejemplo, de la India, de la compañía de las Indias Orientales holandesas, en fin. Los cañones te lo hace siempre un estado y te sabes qué época es, qué cañón, en fin, cuánto. Te da mucha información, ¿vale? Y claro, hay otro mineral que también le va a interesar mucho, aunque él tiene control la zona, que es el mercurio, el azogue. Y además hace un poco de para qué sirve cada uno de esos metales. O sea, separa primero, decir, bueno, ¿de qué tratamos? De metales. Se consiguen estos minerales y dice, bueno, pues esto te sirve para esto te sirve para lo otro. ¿Qué aplicaciones técnicas tienen cada uno de esos metales? Realmente lo hace con lógica. En el libro segundo ya vamos a empezar lo que sería metalurgia, ¿vale? Y dice, el libro segundo es en el que enseña el modo común de beneficiar los minerales de plata por azogue, con nuevas advertencias para ello. Es decir, la amalgama. Cuando los españoles llegan a América, van a descubrir el proceso de amalgama, que no es más que echarle mercurio a la plata para poder obtenerla. Él va a ver que ese método pues se puede mejorar y lo va a hacer posteriormente en el libro tercero. Pero primero explica la base. Es decir, pues este es el sistema que tenemos, yo mejoro este. Te explica primero los minerales, se va a centrar en eso porque la plata es uno de los minerales que él más va a trabajar, porque precisamente en la zona donde él va a vivir esos 50 años en América es una zona de minerales argentíferos. ¿Verdad, Aquilino? Este sistema que era previo a Alonso Barba, también lo inventa un español, ¿no? Sí. Que, si no me equivoco, Bartolomé de Medina o... Sí, con lo que... Sí, es que en ese momento España era la mayor potencia del mundo, por eso todos los procesos científicos pues eran de mano de españoles. Claro, o sea, él coge un poco lo que tiene Bartolomé de Medina, que es otro personaje también muy importante en la historia de la minería, y mejora su proceso y luego también poner en conocimiento y decir que la importancia del mercurio en ese momento de las minas de es estratégico. De hecho, hasta las leyes de Minas 19, por ejemplo, hasta la 1869, ahí se recoge todavía que Almadén es estratégico y pertenece al Estado. Y por eso era la otra mina que se podía haber vendido y prefirieron vender la de cobre, que había más minas, y no la de mercurio. Piensa que estaba bien pensado.
el 33% más o menos del mercurio que se ha extraído del mundo se ha extraído de Almadén. El que no da ahí, en San Luis Potosí, en México, que en ese momento también era de España, y en Idria, en Eslovenia. Quiere decir que hubo un momento que el Imperio Español, cuando Idria era del Imperio Sacro-Germánico, controlaba el 100% de la extracción de mercurio. Es decir, lo que hace China hoy con algunas tierras raras. Mira, igual, o sea, como dicen los profetas antiguos, no hay nada nuevo bajo el sol. Mira, justo este tema de las tierras raras y tal. Bueno, en el podcast vamos a traer un experto en este mes de octubre o noviembre, no sé exactamente cuándo podremos tener el podcast listo, y vamos a hablar de las tierras raras y vamos a hablar de esto precisamente, como China tiene prácticamente el 100% de la producción y del control de las tierras raras a nivel mundial. Y pues bueno, tiene cogidas todas por las gónadas. Bueno, pues llegó un momento en el siglo XVI que España tenía el control total del mercurio, y sin mercurio no había plata. Entonces, ¿este señor qué hace? Pues primero, geología, libro primero. Libro segundo, te va a hablar de, bueno, el método que se utiliza normalmente es este, antes de implementar el suyo. Pero ya en este libro es cuando él empieza a hablar de esos ensayos pilotos, de esos análisis, ¿no? Dice que para determinar la riqueza, en este caso hablando de plata, sobre una muestra, empieza a hacer lo que entonces se llama fundiciones de bondad. Es decir, tú, hasta que él llega, lo que hacían era coger minerales, fundías y veías cuánto recuperabas. ¿Vale? Eso es lo que se hacía, y él te dice que es lo que se hace. Pero te dice que para afinar el tiro, lo que hay que hacer es empezar a hacer ensayos. Es decir, antes de directamente tenían minerales y pasaban a montar la mina, aunque después se arruinaran, quieto. ¿Vale? Tú tienes minerales, vale, por fundición de bondad, tú puedes demostrar que tiene plata, pero vamos a hacer una serie de ensayos. Y ahora vemos si pasamos a lo que sería hoy escala industrial o nos quedamos que tenemos un yacimiento perfecto del mineral que sea argentífero, ¿vale? Y por eso, precisamente en el libro segundo, es cuando la primera vez que se recoge eso de, a través de esos ensayos, de una prueba objetiva, demostrar rentabilidad de un yacimiento y que pueda ser de recurso a un... O sea, que pueda tener pasa de un recurso geológico a un recurso económico. Esa es la primera vez que lo hace, ¿vale? Entonces, él empieza hasta que en ese orden. Después, ¿qué pasa? Va a hacer como implementaciones de ese proceso, que es el libro tercero, que es donde él dice, bueno, este es el proceso que se sigue hasta ese momento, pero por cocimiento, es decir, añadiéndole temperatura, este proceso es mejor. Y bueno, este proceso, el equivalente a la patente, la da libremente, ¿eh? O sea, da a conocer, de hecho, el libro se da a conocer, cualquiera que pudiera comprar el libro, podía ponerlo en explotación libremente. De hecho, el libro tercero es en el que él denomina, en el que se trata el beneficio de los de oro, de los minerales de oro, de plata y cobre por cocimiento. Y ahora, en el libro describe la amalgama de cazo y cocimiento, que, claro, él va a desarrollar incluso elementos de laboratorio para hacer eso. Esos cazos, es decir, que realmente los cazos son esos elementos de distintos... ahí tienen. Este es el cazo que él llama, que realmente son elementos de mantenimiento. Se podría recrear, las piezas tienen dimensiones, te dice con qué metal hay que hacerlo, o sea, son recreables, ¿vale? Claro, ese beneficio no lo había descubierto cuando escribe el libro, lo había descubierto casi 20 años antes, ¿vale? Dice, beneficio de minerales por azogue en caliente, descubierto en 1609 mientras residía en Tarabuco, el cual perfeccionó en 1617. Este sistema será empleado hasta fines del siglo XIX, cuando se introduzca la cianuración. Es decir, el horno de Laudeles, que se emplea en Almadén para extraer cianuro, es una parecida a esta aplicación. Es decir, tú, al meterle calor al mercurio que está en esa amalgama, consigue oxidar los minerales que estás tratando para obtener plata, principalmente, más que oro, porque está casi siempre aplicada a plata. Es una forma de obtener plata, pero que estamos hablando que hasta el siglo XIX, es decir, su sistema va a emplearse 200 años. Y ahora él mismo habla de esa originalidad. Dice, yo sé de mí de cierto que no lo aprendí de nadie, es decir, que el sistema es original, ¿vale? Ni lo supe sino con la ocasión dicha.
No sé si en alguna se ha usado antes de ahora, aunque no hacen memoria en ninguno de los autores antiguos ni modernos que tratan de los materiales. Y este señor dice, mira, yo esto lo he probado por mí mismo y no he podido encontrar, investigando en Internet, ¿vale? El Internet de momento, que era leerse todos los libros que se había leído, por eso conoce la fuente y por eso te lo cita. Es decir, claro, pensad también que las fuentes que había entonces eran muchas, pero controlables. Hoy eso es imposible en ninguna materia, en ninguna. Claro. Hay tanta producción científica que hoy es imposible, ¿vale? Pues este señor había demostrado, por eso te cita la fuente. Yo me he leído todo esto y aquí nadie dice lo que yo digo. Y este sistema no se ha empleado antes, ¿vale? Y lo fundamenta de esta manera. Dice, en virtud que el cobre comunica el agua, que en el que cuece, es decir, que el cobre es hidrosoluble, aviva el azogue y limpia la plata con que fácilmente se embebe y se incorpora en sí. Es decir, te está diciendo las distintas características químicas de esos metales y por qué interaccionan. Claro, con el lenguaje del siglo XVII. Pero funciona. Claro, yo he cogido algunos textos para que no sea yo el que lo diga, sino que también verlo como lo explica él, ¿no? Y te dice por qué este sistema es mejor que el Bartolomé de Medina. Te dice, efecto que se pretende es en sacarle la ley de los metales, cocimiento, hasta que se acabe y haya dado el metal la plata toda, con brevedad, en unas horas en vez de días y aún en meses, sin pérdida ni consumo de azúcar. Es decir, te está diciendo que su sistema es eficiente, es más rápido y económicamente más rentable. Es decir, todo lo que hoy se le pediría a un nuevo sistema metalúrgico para tratar un metal. Aprovechaba toda la plata, consumía menos mercurio y encima era muchísimo más rápido. O sea, más rápido. Y además tú ya sabías que ese mineral que estás tratando es rentable. ¿Por qué? Porque te lo he explicado en el libro antes. En el libro 2 te está diciendo que antes tienes que hacer análisis. No pase al tercero si el segundo no te ha dado esa ley que lo hace interesante, ¿no? Con lo cual también vemos como el libro va construyendo solo lo que te va diciendo, ¿vale? Primero te enseña la geología, después te enseña los fundamentos hasta ese momento y ya te da su aplicación. Ahora, claro, ya te ha pasado a lo que sería, más que metalurgia, casi podríamos hablar de mineralurgia, porque todavía no habla de horno, ¿vale? Sí, a mí cuando se habla de horno, está construyendo yo le llamo mineralurgia. O sea, lo que es un proyecto minero desde el inicio. Sí, sí. Un poco de hecho, yo tengo muchas discusiones. Planificación y preproyecto de investigación, de ensayo, y luego ya, pues mira, oye, ya monta tu mina, ya monta tu proyecto. Este es mi sistema, que es mejor que el que había antes, te voy a explicar cómo. Yo cuando digo mineralurgia, vale, contigo a lo mejor, con otros técnicos mineros y ingenieros, no les suena raro. Cuando digo esto con un arqueólogo, se me echa mano en la cabeza. Entonces, yo hace mucho tiempo que aprendí que si no hay horno, no hay pirometalurgia. Entonces, para mí, no es fundición. Claro. ¿Vale? Si hay agua, será hidrometalurgia. Y que no me hable nadie de eso, ¿sabes? Que me hagan esa pregunta, porque si no, nos grabamos hoy. Pero para mí, ¿vale? Hasta que no haya horno, no hay metalurgia. O sea, no hay pirometalurgia, ¿vale? Y en el cuarto es cuando él trata ya, dice, bueno, ahora vamos a fundir. Que dice, el libro cuarto trata del beneficio de todos los metales por fundición. Ya te ha explicado cómo puedo mejorar un sistema. Te ha explicado cómo demostrar que una mina es rentable o que unos minerales tienen ley para poder tratarlo, para hacer ese desembolso económico que te permite esa rentabilidad, ¿no? Y realiza, primero, lo mejor que hace es que te analiza. Si tú quieres saber de horno, hasta el siglo XVII te tienes que ir desde el libro. Te describe todos los hornos que se conocen hasta ese momento en el mundo. Y te dice que los mejores son los de reverbero, que curiosamente son los que se van a emplear, por ejemplo, en Río Tinto hasta el siglo XIX. Y no se van a mejorar hasta que se implementen mediante añadiendo aire forzado, que no lo van a hacer hasta que le metan un soplante de vapor, ¿vale? El horno de reverbero, que es lo que, si cogemos cualquier libro por ejemplo, de los anales de mina o de los primeros libros de la revista minera, la descripción de los hornos que nos hace Bernalde, que nos hace todos los técnicos mineros de ese momento, ¿vale? Son hornos de reverbero. Que es porque hay una parte del interior del horno que reverbera el calor y entonces con menos gasto de combustible te mantiene el calor, con lo cual es más eficiente. Eso es un horno de reverbero, ¿vale? Lo que pasa es que cada momento tiene distintas modificaciones. Los principales cambios de uno a otro van a ser los materiales, que en un principio van a ser hechos con piedra, ¿vale? Con distintos tipos de mampuestos, y después se va dando cuenta que lo mejor es
emplear ladrillos refractarios. De hecho, el primer horno que construyen los británicos, por ejemplo, en Río Tinto, hay una orden por escrito que dice que se compre ladrillos refractarios de la mejor calidad. Porque hasta ese momento, en época española, se utilizaba mucho pizarra, que es la roca de caja de aquí, ¿vale? O sea, la roca que, imagínate los millones de toneladas que tenía de estéril, por pizarra, más incluso escoria romana. ¿Qué pasaba? Que después de varias fundiciones, reventaba. El calor hacía que reventara, mientras que los ladrillos aguantan mucho mejor, ¿vale? Entonces, el principal cambio que va a haber hasta que se empiecen a emplear soplantes y el aire forzado te permita mejorar su sistema y ser más eficiente, es los materiales. Pero el principio del horno de reverbero es el mismo que te dice Alonso Barba. Es decir, lo mismo que te hace con la geología, te dice, espérate, aquí el sistema que hay de fundición es este. Y el que él recomienda es el horno de reverbero. Pero cuando él lo dice... ¿el reverbero se lo inventa él o ya existía? No. Él lo recomienda. Él lo pero recomienda en un momento... Lo recomienda en un... Eso no se lo podemos atribuir. Es más, él mismo lo dice. Lo que sí te dice... lo que sí es curioso es que en ese momento el horno de reverbero que se conoce no es el sistema más empleado. ¿Vale? Él ya te dice que el mejor es ese. Es como si te dice hoy, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de los coches son diésel o gasolina, ¿no? Tú imagínate que en los años 50 hubiera dicho alguien, no, lo mejor es un motor híbrido. ¿Vale? Pues lo mismo. O sea, él no lo inventa, pero te dice, mira, yo después de ver mi experiencia, los hornos que mejor funcionan son los de reverbero. Y no siendo en ese momento los hornos más empleados. No eran los más comunes. Se conocían, pero no eran los más comunes, ¿vale? Y en ese libro, la última parte se dedica a los minerales más interesantes para la corona, que es la plata y el oro. Volvemos a lo mismo. La plata y el oro son muy interesantes para la corona porque son la base de las monedas fuertes. Si digo eso, es que piensa que hasta bien entrado el siglo XIX, la primera moneda universal se llamaba el Real de A8 español, ¿vale? Que se acuñaba principalmente en Lima y en México, ¿vale? Es una moneda, la que aparecieron, por ejemplo, en el Odyssey, ¿vale? Esas monedas valían en México, valían en cualquier parte española, valían en Europa, valían en China, tienen reacuñaciones, tenían tal peso y tal ley de plata que, por ejemplo, la S de los dólares es Spanish Dollar. Tuvo que sacar precisamente el presidente Grant, el que ganó la guerra civil americana, un decreto para poner el dólar como moneda, porque en gran parte de Estados Unidos se seguían empleando los reales de A8 de época española, cuando hacía 30 años, casi 40 años que México ya era un país independiente, ¿vale? Por eso es tan importante la plata, porque era la base de la economía y era una moneda tan buena, con una ley tan buena, que tú te pones en internet mismo, pon Real de A8 español reacuñado en China, te van a salir miles. Por eso a través de Filipinas se comerciaba con China, porque habían conseguido una moneda fuerte. Y la base de esa moneda fuerte es que el metal que tenía era muy bueno, ¿vale? El Real de A8 español, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las principales aplicaciones que tenían los metales preciosos, ¿vale? Por eso son tan importantes, porque realmente tú piensas que lo que nos mueve la economía es el petróleo. Por papel que tiene el petróleo hoy, que sube el petróleo, baja y nos cruje vivo, es lo que tiene la plata entonces, ¿vale? Igual que mañana dice, pues la OPEP baja la producción, pues no sube la gasolina, suben todos los costes de producción de todo. Pues en ese momento era la plata, ¿vale? Sí, más pensando en una cosa muy importante, que en Europa no había oro, apenas había oro, lo que sí había era plata, ¿vale? Entonces, era todavía un papel más importante el precio de la plata que el del oro, aunque el oro siempre es importante, ¿vale? Entonces, por eso hace tanta incidencia en la plata, porque a la corona le interesaba mucho que hubiera plata, porque esa es la moneda importante, ¿vale? Sí. Bien, y ahora en el libro quinto, claro, ya te ha explicado la geología, te ha explicado los procesos, te ha explicado su proceso, te ha explicado la fundición, y ahora cómo apartar los metales, es decir, cómo refinamos esos metales que tú has obtenido por fundición, porque recordemos que hasta incluso hoy tú vas a una fundición, por ejemplo, Atlantic Copper, la fundición más eficiente del mundo. Todavía cuando tú terminas la fundición pasa a refino electrolítico. Todavía hoy se pasa a refinar. Entonces también. Entonces te dice, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con esta última fase, el libro quinto. Es decir, ese es un manual realmente de metalurgia. Por eso el arte de los metales es como manual de metalurgia. Si pusiéramos eso estaría perfecto. Y ahí te dice el modo de refinarlos y apartarlos uno de los otros. Es decir, cómo tú puedes sacar de forma separada de los minerales
oro, plata, cobre, plomo, pero sobre todo esos 3 primeros. El oro, la plata y el cobre son los que más le interesan, que además son los que más, sobre todo la plata y el cobre, perdón, los que más vas a ver en su zona. Aunque siempre él le da mucha importancia a la plata porque es la base de la economía. Y además, en esta parte es donde hace otra innovación. Es decir, no solo aportar alguna que otra patente, no solo nos ha aportado el tema de que los análisis como forma de inventar la minería moderna mediante, vamos a hacer un análisis económico de la rentabilidad, no, es que encima va a inventar aparatos de laboratorio que te permiten desarrollar esos ensayos. Y curiosamente, eso si miráramos, tienen ahí, ¿no? Sí, se parecen mucho a los que emplean los joyeros. Claro, los joyeros tratan principalmente con oro y plata, ¿no? Y él, el sistema que él tiene para separar los metales está basado en emplear agua fuerte para separar sobre todo el oro y la plata. Él le da mucha importancia al oro y la plata porque es la base de, como he dicho, de la economía, ¿no? Y su sistema se basa en eso, emplear agua fuerte. De hecho, lo va a hacer luego en Río Tinto, que es lo último que vamos a ver, cómo demuestra, tratándolo la escoria, lisiviándola, cómo además Río Tinto tiene oro. Es el primer técnico que demuestra que Río Tinto, además de plata y cobre, había oro. Y después, yo creo que como conclusión de su libro, la principal aportación del libro de Alonso Barba es una nueva forma de afrontar los procesos químicos. Es decir, hasta ese momento no se paraba nadie en mirar la ley de la ley de los metales de forma objetiva. O sea, simplemente si contenían o no. Por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XIX, para saber si una mina, pues no voy a decir en España, en Estados Unidos, era de cobre o de oro, se utilizaban las piedras de toque, como la que tienen los joyeros. Es decir, con el ácido tú lo das y si reacciona es oro y si no, no es. Lo mismo que si tú vas, por ejemplo, a una casa de empeño o de vendo oro, lo que te hacen. Ese era el análisis que se hacía, ¿eh? ¿Vale? Pero eso no te da la ley que tenga de cobre, ni de oro, ni de nada. Ese es el análisis más común, ¿vale? Estamos hablando incluso en el siglo XX. Ya este señor aboga por un sistema analítico. Te inventa los propios aparatos de laboratorio. Te dice las recomendaciones. Hace un estudio comparativo de los sistemas de horno. O sea, hace un estudio, el libro más completo de metalurgia que hay, pues hasta el siglo XX, prácticamente. De hecho, hay elementos que dice que se siguen empleando hasta casi bien finales del XIX. Y creo que también es importante los aspectos técnicos, porque curiosamente, si decimos, venga, un científico español, pues nos cuesta trabajo pensarlo. Es decir, a lo mejor nos sale Ramón y Cajal, o nos sale, por ejemplo, otro médico, ¿no? Como se llama el doctor, que era asturiano, tengo la cabeza ahora. Bueno, pero no nos sale nunca un científico tipo Newton, bueno, pues aquí tenemos uno. Un señor que hace aplicación práctica de conocimientos teóricos. Y además, que son reales. Y cosas que nos parecen tan normales, pues este señor lo hacía hace 400 años demostrándolo. Ahí tenemos un ejemplo de análisis. Claro, no son como los que tenemos hoy. Y claro, también hay que tener en cuenta que el idioma, el español de ese momento, todavía no estamos fijados, las X son J, en fin. Pero que al final el sistema está. Yo creo que la principal aportación de este señor es que aplica los conocimientos técnicos que existían en ese momento, los analiza, ve cuáles son mejorables, por ejemplo, como hace con los hornos, te dice, partiendo de esa base, de ese conocimiento teórico y práctico que tiene después de 50 años de desarrollar minería y metalurgia en América, aporta nuevos sistemas, como la amalgama por cocimiento, y además dice, mira, yo ya esto lo he cumplido en América. Y como tenía experiencia en buscar minas, porque trabajaba con prospectores, por eso dice, mira, yo voy a ir a España porque aquí hay unos señores que me han dicho que niebla en mi patria, es decir, en Huelva, niebla aguas arriba, que entonces Huelva pertenecía al Reino de Sevilla, pues hay minas. Entonces el hombre viene a España a hacer una campaña de exploración, aplicando esos conocimientos. Y después quiero destacar, curiosamente, como he dicho ya, que es el primero que va a demostrar que Río Tinto tiene oro. ¿Vale? En un primer momento el rey, como hemos dicho ya, le da el permiso para que vuelva y investigue minas y cree riqueza, porque poco antes se había descubierto la mina de Guadalcanal. Las minas de Guadalcanal demuestran que en España hay riqueza y que pueden ponerlas operativas, no solo, además de la riqueza de América, la riqueza de la península ibérica, pues también es importante para el Estado. Eso hace que unos años después se manden a distintas comarcas distintos pesquisadores, investigadores,
que van a ser principalmente sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos sabían leer y escribir. Por ejemplo, a Río Tinto en 1559 viene Diego Delgado. Diego Delgado hace un informe que dice, mire usted, pues yendo a Santa María de Río Tinto, que en ese momento Santa María de Río Tinto es el pueblo actual de Nerva, ¿vale? Porque los pueblos que describe en Nerva, está el Ventoso, la iglesia que describe la de San Bartolomé, los habitantes de la zona son los que los llevan a las minas, o sea, a la zona minera, describe las cuevas, es decir, las cámaras romanas, describe los rimeros de escoria, describe los minerales, pero eso se quedó ahí. Este señor viene un siglo después y además de hacer eso, dice, bueno, aquí lo primero que yo estoy viendo, aguas arriba, primero tengo un río rojo. Si nos acordamos de cómo se reconocen los minerales, que también vienen agrícolas, que también vienen Plinio, te dice que primero, por el color. Y hay muchos minerales indicativos. Por ejemplo, yo que sé, el rojo, pues ya sabes que como tenga rojo en mineral, tiene hierro. Si es una mala que tiene una azulita que es verde y azul, eso tiene cobre. El problema es que, por ejemplo, la plata, para eso es más complicada. Los minerales de plata no tienen ningún color que te indique en el contenido de ese metal. ¿Vale? Pero, por ejemplo, el cobre sí. Entonces ya tenemos ahí una pista. Claro, llega aquí, hay agua ácida. Minerales con colores. Aquí la goetita, en fin, que es lo que se encuentra en la parte de arriba del Gozán, pues tienen también colores. Además va a encontrar que hay millones de toneladas de escoria. Cuando digo millones, es que en 1921 la Rio Tinto Company hace un cubicaje de las escorias y había 16 millones de toneladas. Cuando hace eso, se habían gastado 7 millones de toneladas solo en el balastro para llevar el tren de aquí a Huelva. 80 kilómetros. Pero es que en ese momento el ferrocarril de Río Tinto Railway, tenía 460 kilómetros. Quiere decir que a lo mejor había otros 20 toneladas de escoria. Nada más que con los 16 que ellos controlan, había más escoria que en todas las minas conocidas del imperio. Por ejemplo, solo Aljustrel tenía 3. Entonces, él ve que hay escoria para reventar. Unos rimeros, que es como llaman entonces a los escoriales, y ve que hay 3 tipos de escoria, que además es el primero que lo documenta. Primero el space. El space y el arseniuro, que se genera en el horno, dentro del horno, cuando se tratan minerales. Por ejemplo, eso es space. El metal blanquillo, si veis la parte del centro, brilla, parece plata. Eso es de tratar los arseniuros, sobre todo a partir de época de Augusto. Eso contiene plata, ¿vale? Pues bueno, pues en Zalamea, que era el pueblo al que pertenecían las minas, desde el siglo XVI había señores que pedían permiso para desplomar escoria. Desplomar escoria, me voy a reír. Tú lo que estás sacando es plata, porque eso de lo que tiene sobre todo es plomo, plata, además de arsénico, ¿vale? Tú lo fundes, lo derrites, como decían ellos, lo que estás sacando, le pides permiso al Estado para sacar un elemento, un residuo B, y resulta que estaba sacando otro, ¿vale? Bien, pues llega Alonso Barba y dice que hay 3 tipos de escoria. Si pasa a la siguiente, se ve súper bien. Tengo hecho un esquema que se ve súper bien, mira. ¿Ves? ¿Qué hace? Descubre que hay 3 tipos de escoria. La primera es lo que llama space, que ya la habían reconocido otros investigadores anteriores. De hecho, el término es alemán porque son los alemanes los primeros que descubren. Después dice que hay una escoria cobriza. Claro, ¿qué pasa? En época romana había 2 tipos de escoria, de cobre y de plata. Y otras que él llama negruzca, que son las de plata. Eso no se va a volver a documentar hasta que 2 siglos después, Leonard Untan Salkeld, que era el jefe del departamento químico de la Río Tinto, durante mucho tiempo fue el jefe de laboratorio. De hecho, era uno de los mejores metalurgos del siglo XX. Le dieron por eso precisamente la Orden del Imperio Británico durante la Segunda Guerra Mundial. Volvió a Inglaterra y uno de sus trabajos fue mejorar las aleaciones, por ejemplo, de los tanques Churchill, los últimos tanques que tienen los británicos. Las aleaciones del blindaje eran mucho mejor gracias a sus trabajos, ¿vale? Bueno, pues ese señor, en sus ratos libres, como tenía un laboratorio para él solo, ¿vale? Pues demostró que cuando una escoria tiene más del 0,05 de cobre, pero no tiene plomo, es de cobre. Si tiene un poquito de plata, ese 0,05, pero tiene plomo, es de plata, ¿vale? Dependiendo del contenido, si tiene plomo, es de plata, si no tiene plomo, es de cobre. Ya eso lo hizo Alonso Barba. Pero además dice, bueno, esto vamos a darle una rentabilidad. Vamos a hacer un ensayo a nivel de laboratorio. ¿Y qué hace? Lo trata. Lo va a lisiviar con agua ácida, ¿vale? Y además te da las proporciones. Dice el space de 2 a 5 onzas en quintal. La cobriza, 2 onzas. Y la negruzca, 1 onza. Claro, también tenemos que pensar que los minerales que los romanos trataban de cobre tenían en medio un 38%. Mientras que de los de plata a lo mejor aprovechaban un 1 o un 2. Entonces tenían menos recuperación. Por eso va echando menos.
¿Y qué hizo? Este es su producto metalúrgico que hoy, aunque yo normalmente digo escoria, cuando trato con arqueólogos digo escoria, pero ya cuando trato con ingenieros pues llamamos fayalita, ferrosilicato, tú sabes, no... Como Sí. escoria suena mal, pero en fin, yo le voy a seguir llamando escoria, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues para probar riqueza en metales, emplea la caparrosa. Es decir, el acije o san, esos minerales que un mineral no metálico, que aquí salían dos sitios. El interior de las minas, pero el que tenía más rentabilidad era el que salía en los márgenes del río Tinto en agosto. De hecho, era tan importante la caparrosa que además de para esto sirve como mordiente, es decir, fijaba los colores en la ropa, que los habitantes de la cuenca minera pagaban al arzobispo de Sevilla, que era el señor jurisdiccional, hasta bien entre el siglo XVI, hasta que pasa Zalamea arzobispo a realengo, los impuestos se pagaban en eso. ¿Vale? Pues mediante la caparrosa, lo que va a hacer es lisiviar y concentra oro. Y demuestra que los minerales que contienen oro, claro, si la escoria contiene oro, quiere decir que el mineral que tú has tratado para generarse su producto tiene oro. Ya él sabía que tenía plata y tenía cobre, ¿vale? Es más, es que ese poquito de oro y ese poquito de plata, ¿vale? Se llega a mandar a Madrid, al Ministerio de Hacienda. Toda la documentación de mina, como tú sabes, está en el Ministerio de Hacienda hasta finales del siglo XIX, porque la minería dependía de Hacienda. Porque, claro, lo mismo que habéis dicho antes, las monedas se hacían con metales. Pues, las muestras se perdieron. ¿Vale? Porque es que era plata pura y oro puro. Estaba refinado. Claro. Pero es que un siglo después, ya justo antes de haber Río Tinto, ¿vale? Pero un siglo no, 60 años después, se vuelve incluso a plantear una mina nada más que para tratar el space. Gracias a los estudios de Alonso Barba, ¿vale? Bueno, todo esto lo informaba Corona, ¿vale? Hizo un estudio, hizo su estudio, pero ¿qué pasa? Que en ese momento era una coyuntura en que al Estado, cuando el Estado le hacía falta, o sea, había crisis, pues sí le interesaba volver a mirar los minerales que había en España. En ese momento no le hace tanta falta, sí, ole que ha hecho la investigación, pero ya está. Y entonces ese hombre se muere esperando el permiso para poder a América porque aquí no le había hecho cuenta a nadie. O sea, viene a España el mejor metalúrgico que había en el siglo XVII. Descubre un montón de yacimientos mineros en España para generar riqueza, hace el plan de viabilidad y el Estado dice, ole campeón. Y esperando volver a América, que si le echaban más cuenta, pues este señor se muere. Vamos, creo que simplemente con haber aportado el empleo de análisis como elemento objetivo para probar la viabilidad de una mina como recurso económico y el despliegue técnico que hace las explicaciones de los tipos de heno que se emplean, pero el mejor es este. Los sistemas que se emplean de amalgama es este, pero mira, este por conocimiento. O sea, este señor descubre el tema de los análisis, aplica lo que sería hoy nuevas patentes a sistemas. Te dice cuáles son los más eficientes. Es decir, es un tratado de metalurgia de ese momento y todo el conocimiento metalúrgico de ese momento o anterior lo tienes ahí. O sea, si tú quieres saber cómo se hacían las cosas, es el mejor libro. Igual que si vas a agrícola, sería más minero, más de laboreo de mina, ¿vale? Él habla menos de laboreo, lo que te habla más de metalurgia. Por eso de artes de los metales lo podríamos, si lo pusiéramos en español actual, manual de metalurgia. Y estaría perfecto. Yo creo que con esto... Un adelantado a su tiempo, ¿sí? Un científico... Un señor que estaba al día de todos los conocimientos que, ya le digo, en ese momento seguramente es más fácil que hoy, porque cualquier materia que tú te pongas, hoy imagínate los cientos y miles de artículos que hay. Pero él perdió su tiempo en leerse todas esas fuentes. Y lo cierto es que tú no las puedes citar si no las conoces. Y después creo que también, como tú has dicho antes, el altruismo. O sea, ese señor descubre minas y los pone en operación siempre que el rédito económico no le redunde solo a él, sino redunda para, si quieres, para obra de caridad. Pero es que además lo que descubre lo pone en abierto. Es decir, sus aportaciones técnicas las pone para que las use cualquiera y genere riqueza. Creo que ya solo eso. Lo cierto es verdad que si se llamara Joren Smith o Johann Klaus, estaría en los libros de historia, pero como un español de época. Pues y hay más, ¿eh? Tenemos en España... si te pones a ver documentación, yo qué sé, la revista Minera mismo, los anales de minas, personas como esta, hay más, ¿eh? Hay muchos ingenieros del 19 que aportaron soluciones, que crearon riqueza, que desarrollaron planes que muchas veces, como hemos dicho otras veces, los señores que gobiernan un país no están a la altura de los habitantes que viven en él o de los técnicos que trabajan en él. Bueno, eso somos españoles, no vamos a cambiar eso ahora. Pero que hay más, ¿sabes? Podemos hablar de, por ejemplo, aparte que yo más controlo que es la faja pirítica, pues tenemos a Gonzalo Itarín,
Rúa Figueroa. Además, estamos hablando de ingenieros que trabajaban como eran del Estado por toda España. ¿Vale? O sea que no hay. Alonso lo que pasa es que tiene una dimensión, creo que más mundial, porque además realmente une lo que en ese momento era España. América y la península ibérica igual que existen los cantes de ida y vuelta, yo siempre digo que esto es minería de ida y vuelta. La teórica la aprende en España, el conocimiento teórico, lo aprende aquí, lo aplica allí durante 50 años. Y ese know-how lo vuelve a traer aquí y demuestra que hay riqueza. Otra cosa es que no se genere, pero él lo demostró. Es decir, no creo que cuando tú tienes los conocimientos técnicos por un lado y la aplicación de esos conocimientos técnicos con 50 años de experiencia en otros yacimientos, pues creo que es imbatible. Es imbatible. Es un personaje, vamos, de un calibre brutal, que está un poquito en el abandono y un científico adelantado a su época, que bueno, en el siglo XIX, como tú dices, ya hay muchos y ya con la ilustración y el movimiento científico a nivel mundial, pues ya sí que es más normal, ¿no? Encontrarse personajes de este calibre, pero en el siglo XVII, finales del XVI, y bueno, es bastante inaudito, ¿no? Encontrarse personas de tanto conocimiento, de aplicación de ensayos, de pruebas pilotos, de factores económicos aplicados a las técnicas, y luego pues eso de creación de propios elementos para realizar sus Sí, desde ensayos. patentes hasta los propios elementos de herramientas de laboratorio. Pero es que además, La herramienta de laboratorio, o sea, es tú que fíjate ha que, pasado. por ejemplo, a partir de 1777 en España está regulado la formación de un ingeniero. Y tú tienes que conocer, tú te vas a ver las asignaturas que se daban entonces y muchas veces te hacen gracia, ¿sabes? Geonosia, ¿sabes? Claro, era todo el conocimiento que tú necesitabas, matemática, física, todo lo que necesita un ingeniero te lo aplicaban. Pero es que él lo hace un siglo antes y gran parte de ese conocimiento es autodidacta, aunque basado en la fuente. Quiere decir que cuando tú estudias una carrera, tú ya tienes tu plan de estudio y empiezas en primero tal, en segundo tal. ¿Vale? Pues, ¿sabes? Sí, De sí, hecho, sí. si nos fijamos incluso en el libro así didáctico, empieza primero geología, después te va a las aplicaciones, hasta que llega al final, que es el afino de los metales. Y además que es una fuente, el arte de los metales es una fuente que se ha empleado, bueno, hasta que ya hay manuales mucho más modernos, pero es la base de la metalurgia. Lo bueno es que tú quieres saber cómo eran los hornos en ese momento, hasta ese momento tienes que ir a Alonso Barba. Después hay trabajos muy buenos, como por ejemplo los de Bernarde, que están 2 siglos después en la revista minera, ¿no? De los años 50. Vienen los sistemas de hornos y, claro, pues la técnica va avanzando. Pero el primero siempre es el primero. Y el primero en muchas cosas fue este señor. Joder. Bueno, impresionante. Nos ha quedado un podcast bastante completo, Alonso Barba. Yo creo Hemos hecho lo que hemos podido. yo creo que nuestra aportación a la memoria de este señor, por lo menos queda aquí en nuestro podcast y en Y la una pena red. que también tenemos que no hay realmente un retrato de él. No hemos puesto ningún retrato porque no se conserva o no podemos escribirle ninguno de los retratos que se le puedan atribuir realmente que sea él. Entonces, si te fijas, hemos puesto parte de su libro, hemos leído descripciones de su puño y letra. Es que no sabemos cómo era. ¿Vale? Que por eso no hemos puesto ninguna imagen. Sin embargo, George Bauer, cuando empieza el libro de Remetálica, tal como lo abre, es un retrato. Es que tenían mejor marketing. Siempre han tenido los extranjeros mejor marketing que nosotros mismos. Sube venderse mejor en el sentido positivo, ¿eh? Sí. Siempre sabe como los italianos, ¿no? Sí. Se venden. Tú vas a Italia y tienes camiseta de cualquier pizza en Génova, donde tú quieras. Aquí, sin embargo, no. Se sabe venderse mejor en el sentido positivo. Sí, o sea, que es curioso que, por ejemplo, no podemos escribirle la cara, no sabemos cómo era. Yeah. O sea, tenemos descripciones, pero no se sabe el retrato cómo era. Pues bueno, Aquilino, yo creo que ha quedado un podcast completo y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Y nos vemos en el MMH. Y nos vemos en el MH, eso es. Nos vemos dentro de poquito. Ahí también Fundación Rio Tinto va a tener un stand. Para todo el que está conocer, por ejemplo, exploración minera, pues tenemos de los mejores fondos que existen para cualquier interesado en la faja pirítica principalmente. Tanto todas las investigaciones desde los años 50 a los años 90 desarrolladas por las distintas compañías que estuvieron en Río Tinto. Ahí está nuestro archivo para el que lo necesite. Pues el que quiera conocer un poquito más de la historia minera y hablar un ratillo con Aquilino, que la verdad que es un placer, que se pase por allí por el stand de la Fundación del Río Tinto y nada, allí nos vemos. Un abrazo, Aquilino.